Ya está grabando. Ok, en el examen no sé si había como incisos distintos. Si es que alguno tenía como un inciso distinto al que yo voy a mostrar, puede escribirlo en el chat o activar su micrófono para explicar qué era lo diferente, ¿no? Y ver cómo lo podríamos solucionar. Este es el ejercicio 1, pues como les he dicho, les van a contar una historia, les van a pedir que les van a explicar ciertas cosas y al final les van a pedir algo, ¿no? Acá están las cosas que les piden, que se concentren en ciertas partes del problema, por así decirlo. Ese al final lo vamos a resolver. Y este de acá, el ejercicio 2, este es al menos el que a mí me ha salido, el que yo podía ver, por así decirlo. Quizás, bueno, como esto lo han dado a través de una página, en la página se puede colocar de que haya como que varias opciones, varios incisos, por así decirlo. Entonces quizás a no todos les ha salido, no a todos les ha salido el mismo. ¿Qué es lo que dice este ejercicio? Dice, dados los siguientes métodos de una clase, primeramente que, bueno, voy a ir explicando término por término, método, ya nosotros lo habíamos, bueno, sin querer lo habíamos visto, método. Método básicamente es donde nosotros programamos, es donde está programado algún algoritmo. Los métodos ya en programación orientada a objetos, que es lo que nosotros vamos a ver, constan de algunas partes, ¿no? Y esas partes, ¿cuáles son? Lo que nosotros generalmente vamos a ver es la palabra public, seguido de alguna palabra acá en medio, seguido de un nombre. Esta palabra de acá es lo que nosotros vamos a responder, es decir, el tipo de respuesta. Tipo respuesta. Ay, caray. Tipo respuesta. Es decir, ¿qué estaría esperando yo de este algoritmo? ¿Qué tipo de respuesta? Sea un número, sea un texto, sea una letra, yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de respuesta espero? El nombre. Y luego acá como paréntesis, esto lo vuelvo a explicar para que ya empiece a tener sentido todo esto. Aquí entre los paréntesis, pues los datos de entrada. Datos entrada. ¿Qué datos necesito? Datos entrada. Cierra paréntesis y abre una llave, apertura de llave. En algún momento la llave se va a cerrar y todo lo que está aquí adentro serían los pasos de mi algoritmo. Ok. A ver, admitimos acá. Uy, creo que alguien más envió justo. Bueno. ¿Qué hay que hacer en este caso? A ver, perdón. Ver todo, admitir a todos. Ahí está. Ok. Entonces, en este caso, lo que nosotros consideramos tipo de respuesta, recuerden que va asociado con esto, con los tipos de datos. Esto ya lo expliqué, pero lo vuelvo a recalcar. Aquí hay como que una pequeña tablita que he conseguido. Nosotros tenemos el tipo de dato carácter, que se escribe char en Java, es decir, cada vez que nosotros lo necesitemos, lo tenemos que llamar con su nombre, char. Luego para los números enteros tenemos 4 opciones, cada una tiene su rango de valores, es decir, los números son infinitos, la computadora no puede representar toda la infinidad de números, entonces ¿qué hace? Les pone un rango y te dice con byte tú puedes representar desde el menos 128 hasta el 127, con short de este número a este otro y así sucesivamente. Con float y double también existe como una especie de rango y con boolean solo guarda el true y el false. Entonces estos son los tipos de datos que nosotros podemos manejar en Java. ¿Qué hay que hacer? Acá cuando nos dice tipo de respuesta hay que automáticamente tratar de asociarlo con alguno de estos. En el caso de la pregunta del examen decía int, ¿no? Entonces int que representa un número entero, ¿no? Eso es lo que me tiene que responder. Luego el nombre
El nombre puede ser cualquier cosa descriptiva. Bueno, en este caso, como era parte de su examen, dice misterio, porque la cosa como que es darle sentido a lo que nosotros vemos ahí. Y ahora, para este tipo de ejercicios, porque de seguro todavía vamos a seguir practicando con cosas así, lo que hay que considerar es tal vez hacer como una pequeña prueba escrita. ¿A qué me refiero con eso? Tratar de seguir los pasos del algoritmo. A ver acá. En este caso, ¿qué es lo que dice? Tenemos el algoritmo misterio, que recibe dos números, el número 1 y el número 2. Ok, entonces pongámosle valores. Para nuestra suerte, el enunciado ya nos dice, probar que el número 1 es 3 y el número 2 es 7. Entonces, esto vale 3 y esto vale 7. Ok, entonces ahora hay que seguir los pasos del algoritmo. Nos dice, número 1 va a ser igual, entonces acá cuando nosotros hacemos igual es como que estuviéramos reemplazando el valor, asignándole uno nuevo. Pero ¿qué es lo que dice? Acá lo que dice es que va a ser mágico y acá escribe número 1, bueno, número 2, perdón, número 2 y número 1. ¿Qué es esto de acá? Esto de acá, si se fijan, abajo hay otro algoritmo, otro método que se llama mágico. Entonces, lo que sucede acá es la denominada llamada a método. Llamada a método. Entonces, no sé si ustedes de seguro sí lo han visto porque son bien expertos en Facebook. Hay ese meme o bueno, era como que un meme medio antiguo, que decían, yo no sé la respuesta, llamaré al experto, y viene ese del programa de National Geographic, no sé qué, la de History Channel, que es un barboncito, ¿no? Entonces aquí es como que algo similar. Llaman al experto en resolver ese problema. ¿Cuál es el problema? Pues el mágico, ¿no? ¿Qué es lo que hará? No sabemos. Pero él es el experto, entonces él sabe cómo resolverlo. Así que lo que él nos dice, bueno, yo puedo resolver el problema, lo único que necesito es que tú me avises qué valores tengo que utilizar. En el caso como que asociándolo a ese programa, eso de las reliquias o algo así, es como que el vendedor no sabe si la reliquia que le han traído es auténtica. Entonces, ¿qué hace? Llama al experto. Y el experto pues no va a venir simplemente a charlarse, él viene a revisar una reliquia, un objeto. ¿Qué va a pasar acá? El experto pues para trabajar necesita dos herramientas, dos números en este caso. Entonces lo que yo estaría haciendo acá es pasarle número 2 que vale 7 y número 1 que vale 3, ¿no? Invertido. ¿Qué va a pasar un poquito más abajo? Pongo acá lo de mágico, y este trabaja con dos números, número 1 y número 2. Ahora, ¿qué es lo que suele pasar acá? Uno trata de asociar los nombres de las palabras, de las variables, con todos todos los algoritmos. Es decir, si aquí número 1 vale 3, aquí tal vez vale 3 también. Aquí número 2 vale 7, acá tal vez vale 7 también. Sí y no. En este caso, este es un algoritmo totalmente independiente. Es decir, no le interesa qué valores tengan acá. No le interesa. Nada que ver. Esto es totalmente aparte. Él tiene sus cosas, sus ocupaciones. No le importa qué es lo que haya hecho el otro. Lo único que le importa es que en algún momento le lleguen estos dos números. ¿Qué es lo que pasa acá? Como en el caso como en el ejemplo que les estaba dando de ese programa de las reliquias, aquí lo que le está diciendo es yo te entrego en este orden estos números, es decir, 7 y 3. Esos son los números que yo te estoy entregando. A ver, admitimos. No sé si tienen alguna consulta. Cuidado sus micrófonos. Ok, bueno, continúo. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá dice voy a tener un int auxiliar, aux. Entonces ese aux
De momento no tiene valor, simplemente está ahí por si acaso. Pero en la siguiente instrucción luego dice aux va a ser igual a número 1 más número 2. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Que esto va a ser 7 más 3, lo cual significa que esto es un 10, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahora? Nos dice el número 2, ¿no? num2, tiene que reemplazarse. Recuerden que este igual, bueno, en términos de Java significa como guardar un valor en una variable, y si la variable ya tenía algún dato, es como que lo reemplaza, no le interesa. Simplemente lo vuelve a guardar y lo que esté ahí lo borra. ¿Qué va a pasar acá? Lo que dice es que va a ser num2, ay caray, menos auxiliar módulo 2. Este porcentaje recuerden que es módulo. Entonces el módulo lo que hacía era sacar el residuo de una división. Por lo tanto acá está 7 menos 10 módulo 2. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En Java las operaciones matemáticas funcionan como en una calculadora. Es decir, si ustedes agarran ahorita la calculadora, no sé si en el celular funciona igual. Si ustedes agarran en la calculadora y ponen 5 por 2 más 10 dividido entre 2. Si ponen esto en una calculadora científica, el resultado que van a obtener es 15. ¿Por qué 15? Porque las multiplicaciones se hacen primero, es decir, acá sale 10, acá sale 5, se suma y sale 15. Por lo tanto, en Java sucede algo similar. Siempre las multiplicaciones, las divisiones, son las primeras que se hacen. Y en este caso, como el módulo vendría a ser tal vez una división, porque se realiza la división y se obtiene el residuo, el módulo también es importante. Entonces, cuando nosotros hacemos operaciones aritméticas en Java, el orden para ejecutar las operaciones siempre va a ser como en la vida real, los paréntesis primero, esos tienen más importancia. En segundo lugar van a venir la multiplicación, la división y el módulo. Y en tercer lugar viene la suma y la resta. Entonces, ¿qué sucede acá? Primero ejecuta el módulo, es decir, primero calcula esto. Va a decir cuánto es el residuo de 10 entre 2. 0, ¿no? La cosa es saber si es como que cuánto de residuo deja esa división. Por lo tanto, esto es 0. Dije, Sí, sí, sí. dije, ¿por qué un 2 puso 7 si arriba tiene el valor de 3? Ya, no, num2 aquí arriba tiene 7. Y, ya, perdón. Creo No, que yo digo, sí, ya te entendí. Creo que me he equivocado, ¿no? Tanto les digo, no hay que confundirse y yo me termino confundiendo. Muchas gracias por el aviso. A ver, admitimos. No sé si alguien más, creo que alguien más envió ahí invitación, pero no me pareció. Ok, bueno, muchas gracias por el aviso. Creo que sin querer me confundí, pero aquí está bien, ¿ya? Entonces num2 sería 3 menos 0, que eso sabemos que da 3. Listo, entonces aquí luego dice return num2. A ver, admitimos. Entonces luego la última línea dice return num2. Esto de acá, como les mencionaba hace un principio, los métodos tienen cierta nomenclatura. Lo que nosotros casi siempre vamos a utilizar es public, luego avisar qué tipo de respuesta manejamos, luego decir el nombre, es decir, qué soluciona este método, qué problema estoy tratando de solucionar o qué estoy tratando de hacer, y luego los datos de entrada. En este caso, este método mágico lo que da como respuesta, según el enunciado, dice int, ¿no? Retorna un int.
responde un número entero. Entonces, Java, lo que sucede con Java es de que yo puedo en el interior de mi algoritmo utilizar todas las variables que necesite. Si necesito 30 enteros para hacer una operación, pues Java me va a dejar. Pero lo que va a suceder es de que Java pues no me puede leer la mente y no va a saber cuál de todos estos es la respuesta o cuál es la respuesta. Entonces Java me obliga a que yo le avise cuál es la respuesta. Me dice, ok, respuesta. Ok, tú estás obligado a escribir return y avisarme cuál viene a ser la respuesta. ¿Dónde está guardada tu respuesta? ¿Dónde lo has calculado? Si tú me avisas eso, entonces yo estoy feliz, yo estoy tranquilo. Entonces acá me dice la respuesta de este algoritmo viene a ser num2. ¿Y cuánto vale num2? Habíamos calculado que 3. Entonces vale 3. Ok, todo esto ha surgido porque aquí necesitábamos al experto que nos solucione ese problema. Y el resultado que nos ha respondido, por así decirlo, es 3. Todo esto ha respondido 3. Es como en ese programa le hubiéramos preguntado, ok, aquí me han traído una reliquia de no sé cuántos años, quiero saber si es tan antigua como dice. Y el señor te dice, ok, tiene 3 años de antigüedad. Eso es todo, ya tú ve qué quieres hacer con eso. Y listo. Entonces, ese sería nuestro primer paso. El segundo paso es cuando nosotros le decimos num2 va a ser num1 más, y aquí otra vez mágico. Y lo que hago ahora es pasarle en este orden los datos. Num2, listo. Ok, ¿qué va a suceder ahora? Num1 sabemos de que se ha reemplazado con un nuevo valor. Una cosa es de que se guarde un nuevo valor y otra cosa es de que coincidan, ¿no? Acá en este caso han coincidido, pero no es necesariamente lo que siempre va a ocurrir. En este caso sigue valiendo 3. Sí. El nuevo valor del num2 no tendría que ser 7, porque el valor del num2 es 7, no es 3. Abajo. Acá. Acá, sí. No, acá lo que pasa es de que lo envío en orden distinto. Aquí si te das cuenta, en el enunciado dice, el número 1 se va a reemplazar con ejecutar este algoritmo, pero mandando los datos en orden inverso. Es decir, yo mando primero el 7 y luego el 3. Entonces llegan en ese orden. ¿Entiendes? Es decir, no importa qué nombre les dé acá, la cosa es en el orden en el que me han llegado los valores. Entonces, inicial uno puede ser cualquier otro nombre y num2 igual, pero lo que importa es lo que le va a llegar, o sea, el 7 y el 3. Sí, exactamente. Por eso les decía, en este caso mágico es como que existe totalmente aparte. No le interesa si es que en otro algoritmo tú has tenido una variable llamada num1 o num2. La cosa es qué valores le están llegando ahí. En este caso el 7 y el 3. Aquí arriba, y es algo que en el principio suele confundir mucho, aquí arriba coinciden los nombres, ¿no? Y uno dirá, bueno, aquí me está diciendo que el número 1 valga 3 y el número 2 valga 7. Pero eso es cuando ustedes ejecutan solo este algoritmo, acá. Entonces, solo ahí tiene ese significado. Si ustedes tratan de ejecutar otro algoritmo, pues va a depender en qué orden le envíen los datos. Aquí, como por ejemplo, lo está enviando al revés. Entonces, primero va el 7 y luego el 3. Y ese es en ese orden en el que le llegan. ¿Ok? Espero que lo vayan entendiendo. Si no, pues bueno, esto requiere un poquito más de práctica, así que lo vamos a ir revisando en nuestras clases. ¿Qué es lo que sucede después? Aquí, como ven, esto nuevamente me está pidiendo ejecutar el otro método. Es una llamada. Otra vez necesitamos al experto para que nos ayude. Pero esta vez, ¿qué es lo que sucede? Ahora me dice que envíe num1 y num2 en ese orden. Es decir, num1, acá, num1 vale 3. Este es el último valor, no se tienen que fijar acá, se tienen que fijar en este. Num1 vale 3.
ese vendría a ser el último resultado. Siempre fíjense en el último resultado. Si es que se ha reemplazado, entonces ese es el nuevo valor. No se fijen en el original. Entonces acá estoy mandando 3 y número 2 sigue valiendo 7, es decir, en ningún momento lo he modificado. Por lo tanto, sigue valiendo 7. ¿Qué va a pasar acá abajo? Acá abajo, ahora los estoy enviando en distinto orden. Por lo tanto, acá va a ser 3 y por lo tanto acá va a ser 7. ¿Ok? Y ahora, bueno, voy a hacer con otro color, pero van a ser todas las mismas operaciones. Aquí va a ser 3 más 7, que esto sale 10, ¿no? Nuevamente. Y luego acá dice el número 2 en este caso es 7, le tengo que restar 10 módulo 2, ¿no? 10, ¿por qué? Porque AUX sigue valiendo 10, ¿no? Sería como otra repetición, por así decirlo. ¿Qué va a pasar? 10 módulo 2, eso es 0, el residuo es 0, 7 menos 0 sigue saliendo 7. Entonces, en este caso, ¿cuánto va a responder? 7, ¿no? El color azul. Por lo tanto, todo esto, la respuesta que da es 7. Una vez realizado eso, la última línea nos dice return número 2. Listo. Y termina. Entonces, ¿cuál es el último valor que tenía número 2? Era la suma de 3 más 7, es decir, 10. Entonces, ¿cuánto valía acá? 10. Esa era la respuesta final. Para el enunciado, ¿qué cosa decía? Si uno trata de ejecutar el misterio, ¿no? El algoritmo de misterio con estos valores, ¿qué sucederá cuando yo ejecute misterio número 1 y misterio 9? ¿Ok? Acá, ¿qué pasa? Voy a hacerlo aquí abajito. Ahí hemos hecho como que un pequeño ejemplo para que ustedes vean cómo era el razonamiento. Me voy a sacar acá una captura. A ver, ahí está. Y así lo vamos resolviendo. Entonces nos dice, a ver si me deja pegarlo. Ahí está. Ahí está. Ok. Entonces nos dice el problema nos dice, yo te voy a dar dos datos que tú los vas a conocer como número 1, que vale 3, y número 2, que vale 7. Ok. Y ahora, ¿qué sucedería si es que te pido que ejecutes este algoritmo misterio con número 1 y 9? Es decir, aquí, como ven, estamos utilizando el valor que nos han dicho, que vendría a ser el del número 1, 3, pero estoy poniendo otro valor totalmente distinto. ¿Eso a qué va relacionado? De que yo le puedo poner cualquier tipo de número ahí adentro, simplemente que cuando lleguen acá, recién van a tener como que ese nombre, ese apodo, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá es como que está llegando, ay caray, que fea llave, está llegando un 3 y está llegando un 9. Eso es lo que sucede. Hay que ejecutar todo nuevamente. Acá estoy enviando número 2, es decir, el 9. Y acá estoy enviando número 1, es decir, el 3. Cuando venga acá la primera vez, va a ser 9 y 3, ¿no? En ese orden estoy enviando. 9 más 3, esto sale 12. Número 2, ¿cuánto vale? 3 menos 12 módulo 2. Esto sale, esto es residuo 0, entonces 3 menos 0 sigue siendo 3. ¿Cuánto es la respuesta? 3. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Número 1 vale 3
¿no? Esa es la respuesta final. ¿Qué va a pasar con número 2? Número 2 tengo que ponerle el último valor guardado en número 1, que sigue siendo 3 por ahora. Y mágico, ¿no? Aquí lo voy a poner con otro color. Y tengo que llamar de nuevo al algoritmo de mágico, pero esta vez enviándole en este orden. Es decir, 3 y 9, en ese orden. ¿Qué va a pasar acá? 3, 9, 3 más 9, en ese orden. Esto sigue saliendo 12. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Va a ser 9 menos 12 módulo 2, que esto sigue saliendo 9. Y la respuesta, la segunda respuesta que voy a obtener es 9. Por lo tanto, acá va a ser 3 más 9, que responde 12. Entonces, número 2 ahora vale 12, ¿no? Que es la respuesta final. Y me dice que eso responda. Eso es el valor que yo tengo que responder, 12. Entonces acá en el primero, la respuesta que había que anotar acá era 12. Es decir, aquí lo único que hemos hecho, es decir, el algoritmo ya estaba escrito, ya estaba todo construido, paso por paso. Lo único que había que hacer era, por así decir, ejecutarlo, ¿no? Ejecutarlo. Esto ustedes lo podían poner en BlueJ, lo copiaban y pegaban y ponían directamente 3 con 9, ¿no? 3 con 9 y veían qué resultado les salía. Ahora, ¿qué pasa con el segundo caso? A ver. Aquí, este. Con el segundo caso, la segunda parte del ejercicio, lo que decía era ejecutar el algoritmo misterio, pero, y aquí nos pone número 2 módulo 5, 1 más número 1 por 2. ¿Ok? Sí, una preguntita. Sí, dale. Yo en el examen he transcrito todo el algoritmo ya al BlueJ. Y el número 1 me ha salido el resultado 117. Y creo que sí, muchos de mis 117 compañeros... tenía. 117. Muy bien. Tal vez lo que pasa es que Igual, tenían, pero este mismo, así como el que me sale acá. sí, a ver si tal vez usted lo puede poner en BlueJ y colocamos los datos de 3 y 9. Ya, a ver, bueno, porque el Sí. funcionamiento ya lo han entendido. Pero a ver, si quieren lo pasamos, lo transcribo acá súper rápido. Examen primer parcial. Un poco raro de que salga un número tan grande. Abrir editor. Capaz me he equivocado yo en escribir algo. O igual de todos modos, si es que les ha salido un número tan grande, puede de que les haya tocado otro ejercicio, no exactamente el mismo. Misterio. Int número 1. Int número 2. Y acá número 1 va a ser igual a mágico número 2, número 1. Número 2 va a ser igual a número 1 más mágico número 1, número 2. Ahí está. Return número 2. Public int mágico. Int número 1, int número 2. A ver. Entonces acá dice int aux, un auxiliar. Auxiliar va a ser número 1 más número 2. Número 2 va a ser igual a número 2 menos aux módulo 2. Return número 2. Ok, entonces a ver, compila esto. Ahí está, compilado. Y ahora si lo ejecuto. En el primer caso dice tengo que ejecutar misterio con número 1 que es 3 y con 9. Me sale 12. ¿No? He copiado exactamente igual, eso espero.
Y si es que a ustedes les ha salido 117, probablemente es que tuvieran otro enunciado, ¿no? Otro ejercicio. A veces lo que sucede es que para que no copien, eso lo hacen para que no copien, porque ya no, las docentes no se fían. Entonces ponen tal vez el mismo nombrecito todo y en algún momento le cambian un operador. Aquí por ejemplo multiplicación tal vez ha sido, o aquí en vez de resta una división. Pueden haber cambiado un signo en algún lado y modifican todo el enunciado. La cosa es de que ustedes entiendan la lógica. Ok, ¿qué va a pasar en el segundo caso? En el misterio número 2, no sé qué, Lo que había que hacer es pues simplemente agarrar esa fórmula y antes de ejecutarlo, conocer qué números estábamos enviando, qué valores. Número 2, en este caso valía 7, módulo 5. Luego acá 1 más, número 1 vale 3 por 2. Ok, entonces aquí como era una multiplicación, ya saben, primero son las multiplicaciones. Entonces esto es 6, 1 más 6, esto es 7. Acá 7 módulo 5, esto es residuo 2, ¿no? El residuo es 2, entonces los números que nosotros estaríamos enviando son el 2 y el 7. Si ya lo tengo acá programado, pues ya no lo voy a hacer paso por paso. A ver, ahí está. Misterio con, ¿dónde está? 2 y 7. 2 y 7. Ok. Entonces en este caso responde 8. Si ustedes hacen paso por paso todo de nuevo, les debería salir esa respuesta, ¿no? Entonces, en este caso sale 8. Y en este otro caso salía 12. ¿Ok? Sí, 12 y acá 8. Bueno, para este ejercicio, si es que ustedes han tenido otro enunciado, ¿no? Les recuerdo que puede haber sido otro enunciado. La opción más rápida que tenían era simplemente copiarlo a BlueJ y ejecutar ahí con los valores que les ha salido. En este segundo caso, ¿no? En este segundo caso que no era un valor directamente, tenían que hacer como que el precálculo acá. Es decir, sacar los valores finales y con eso recién ejecutarlo. Luego, para el último enunciado, que esto no lo puedo agrandar más, a ver, lo voy a poner en pantalla completa. Ya no me deja. A ver, como vista de documento, acá para que se pueda ver un poquito más. Ahí. ¿Qué dice acá el enunciado? Nos dice: se quiere obtener un modelo que permita abstraer objetos de clase rectángulo desde la perspectiva de diseño gráfico, en el que es importante el tamaño, sus dimensiones, el color, la opacidad, si tiene sombra o no, su ubicación. Por supuesto, la única forma de cambiar las condiciones del objeto es a través de acciones controladas. Considerando este contexto, se tiene un esqueleto de modelo que modela este tipo de objeto, y tu tarea es completar el modelo. Cuidado, no implementar, sino más bien identificar las características de la clase, identificar qué partes de este modelo deben ser encapsulados, qué parte no deben ser encapsulados, justifica tu respuesta. Completar las firmas de los métodos de acuerdo al criterio común y considerando el contexto de modelado. Ok. Bueno, este ejercicio pues habla ya de muchos conceptos que no sé si han llegado a ver con la Listen Corina, pero habla de clases, habla de características, habla de encapsulamiento, habla de muchas cosas. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Este ejercicio, si es que han estado en la última clase que tuvimos como que de dudas, yo les mostraba un examen pasado de la Listen en el que mencionaba
bueno, mostraba un dibujito de una lata de duraznos. Y lo que ella decía era tratemos de ver qué características tiene esa lata, ¿no? Qué datos son importantes para mí. En este caso había que hacer lo mismo. Simplemente aquí ya te daban como que una base del enunciado. Si yo, por ejemplo, esto nos dice que es como que un rectángulo, pero visto desde el punto de un diseñador gráfico, es decir, más o menos como en el Photoshop, digamos. Entonces yo tuviera este rectángulo que está pintado de no sé qué, aquí, que le he puesto acá sombreadito, ¿no? Sombreadito, le he hecho ahí su sombra para que quede más bonito, yo qué sé, ¿no? Este rectángulo tiene 10 de altura y 20 de ancho, que no sé qué, que el color es celeste, ¿no? Entonces, sus características. El enunciado ya nos habla de qué son las cosas en las que nosotros nos tendríamos que concentrar. Aquí nos dice, es importante el tamaño, es decir, sus dimensiones. Por lo tanto, el enunciado nos dice que si yo quiero tratar de programar esto de un rectángulo, me tengo que concentrar para este problema. Ojo, del rectángulo se pueden sacar muchas cosas, pero para este problema lo importante sería, uno, el tamaño, y luego nos dicen, habla de sus dimensiones, luego del color, la opacidad, color, opacidad. Imagino que esto será como un porcentaje, ¿no? Opacidad, bien opaco. Si tiene sombra o no. En este caso, digamos en un rectángulo, si yo dibujo acá otro rectángulo un poco más pequeño y este está pintado de color rojo, este de acá no tiene sombra, ¿no? Imaginemos que no tiene, pero este otro sí tiene una sombra de color verde, ¿no? Para que un poquito resalte. En este caso, el rectángulo celeste con sombra verde, sombra, yo tendría que visualizar y decir, ¿tiene sombra? ¿Está sombreado? Sí. En este caso, el rectángulo rojo, que es más pequeño, ¿está sombreado? ¿Tiene sombra? No. Es decir, para representar esa pregunta, ¿no? Porque aquí nos dice, si tiene sombra, ¿tendrá sombra? ¿Sí o no? Solo bastan dos respuestas. Sí o no, como bien lo había mencionado. Y va relacionado con esto los tipos de datos. ¿Para qué yo voy a, por así decir, utilizar un carácter, un entero o un número decimal? Si el último tipo, que es el boolean, ya me ayuda con esas respuestas. True si es que es una respuesta afirmativa, false si es que es una respuesta negativa. Bueno, eso ya un poquito para más adelante. Sombra. Luego me dice que necesita su ubicación. Ay, caray. Ubicación. Porque recordemos que esto, si es que alguna vez uno ha visto el Photoshop o incluso en el Paint, sabemos de que un rectángulo se puede dibujar en cualquier parte de la hoja, por así decirlo. Si bien puede haber rectángulos del mismo tamaño, puede que no estén en el mismo punto, en el mismo lugar. Entonces la ubicación y el tamaño son cosas distintas. ¿Qué va a suceder acá? Esas son las cosas que me pide que me concentre. Y luego acá abajo me ponía como una especie de sugerencia de solución. ¿Qué era lo que decía aquí? Lo voy a poner aquí a un ladito para que podamos compararlo. Nos dice public class rectángulo, apertura de llaves, y luego me dice double base,
punto y coma, color, 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 así dice. Luego dice int opacidad, opacidad, punto y coma. Acá hay un espacio, no, esos guiones que les ha dejado es para que ustedes lo completen. Yo lo voy a dejar en blanco. Luego decía no sé qué cosas, espacios en blanco, set base. Luego acá, espacio en blanco y método. Método. Sabemos de que si ya tienen estas llavecitas, pues está siguiendo la lógica que nosotros habíamos visto, ¿no? De un método. ¿Qué cosas faltan acá? ¿Qué palabras? Sabemos de que de momento tendrían que ser public, ver qué cosa hace, el nombre del método, que en este caso es setBase, y luego los datos de entrada si es que necesita. Luego hay otro que dice espacio en blanco, getColor. Y este no recibe nada, dice, ¿no? No necesita nada para trabajar. Y espacio en blanco. Ok. El enunciado que dice completa el modelo y reemplaza los espacios vacíos con lo que consideres correcto. En este caso, bueno, no sé si me faltaba algo más, espero que no, porque aquí me acabo de dar cuenta que es como que sigue todavía. Espero que no me falte nada más, pero de todos modos les voy a ir explicando qué cosas más había qué cosas más se podía arreglar. Acá, primeramente, cuando nosotros hacemos esto de class, una clase en BlueJ, nosotros acá tenemos la opción de nueva clase y me permite crear algo ahí, ¿no? Digamos, yo le pongo acá un nombre cualquiera y me saca este rectangulito. La idea en programación es de que cada uno de estos que nosotros creemos, cada clase, termine representando algo del mundo real. Si se dan cuenta, acá, examen primer parcial, pues es algo del mundo real. Un préstamo es algo del mundo real. Un celular es del mundo real. Y esto de inicio en Java, pues es algo un poco abstracto, ¿no? Ese quizás es el que podría fallar dentro de nuestra lógica. ¿Cuál es la idea? Con el celular trataba de un poquito explicarles. Cuando nosotros veíamos este ejemplo del celular, les decía, las variables que están fuera de un método son consideradas atributos, es decir, características del objeto del mundo real. Si ustedes ven su celular y empiezan como que a analizarlo, van a llegar a que cada celular, todos y cada uno de ellos tienen una marca. Es decir, no hay un celular que no tenga marca. Todos y cada uno de ellos van a tener un modelo. Todos y cada uno de ellos tienen un peso, una altura, un ancho, yo qué sé, ¿no? En este caso, lo que nosotros queremos es hacer ese mismo análisis, pero para un rectángulo. Ahora, en el caso de los celulares, quizás uno se puede inventar un montón de cosas, ¿no? Uno puede hablar rectángulo, uno puede hablar de varios datos que pueden ser importantes, sistema operativo, que el kernel, que si está ruteado o no está ruteado, ¿no? Un montón de cosas. La situación con este tipo de ejercicios es que uno se trate de concentrar desde el punto de vista que le han pedido. Aquí lo que nos dice es que se va a utilizar esto para los diseñadores gráficos. Es decir, a ellos les interesa como que dibujar, ¿no? No le va a interesar si, yo qué sé, tal vez de momento no le interesa el área del rectángulo o el perímetro, ¿no? No le interesan sus cálculos matemáticos por ahora, no menciona nada de eso. Así que esto como recomendación, cuando ustedes ya resuelvan este tipo de ejercicios, no prometan más de lo que puedan hacer. Primero cumplan lo que les han pedido. Si ya después tienen más tiempo o están con disponibilidad, entonces ya experimenten, ¿no? Pero primero cumplan lo que les ha dicho. Acá lo que menciona es que vamos a tener un double base, así lo menciona, un color, un int opacidad, y luego acá abajo pone algo como set base, ¿no? Set base, paréntesis, llaves,
Luego acá abajo pone getColor, color, ya es paréntesis, llaves, ¿no? Y todo eso. Eso es lo que nos deja de momento, ¿no? Si yo trato de compilar esto, me van a empezar a botar muchos errores. Primeramente, acá fíjense, con solo copiar lo que me ha dejado el enunciado, ya automáticamente me lo detecta como si fuera un método. Y si yo trato de compilarlo, me bota un error, me dice método inválido, ¿no? Declaración del método inválido. Falta el tipo de retorno. ¿Qué es eso? Acá yo les decía, cada método tiene que seguir esta estructura, ¿no? Por lo menos desde acá, ¿no? Todo hacia adelante debería ser prácticamente obligatorio. El public es opcional, pero desde nuestro avance nosotros igual lo vamos a poner. Entonces, acá tendría que poner yo public, ¿no? Public. Sigue sin funcionar, me dice, es requerido el tipo de retorno, es decir, qué respuesta voy a yo responder, bueno, retornar. Y este método setBase, bueno, lamentablemente no lo llegamos a avanzar. Cuando un método empieza por set, es un método modificador. ¿Qué significa eso de modificador? La idea con estas variables que están acá arriba es que nosotros podamos representar los datos de un rectángulo real. Pero imagínense ustedes en el Paint o en el, yo que sé, en el Photoshop, si es que alguna vez lo han usado. Si ustedes dibujan un rectángulo, ese rectángulo lo pueden mover, le pueden aumentar el tamaño, le pueden cambiar el color. Entonces no significa que por más de que hayan creado un rectángulo con ciertos valores, ciertos datos, eso sea eterno. En algún momento ustedes lo pueden modificar. Desde el punto de vista de programación, eso es lo que hace este método. Modifica alguna de las características de mi rectángulo. En este caso, ¿qué modifica esto? La base. La intención de esto es de que si digamos la base del rectángulo, yo que sé, valía 5, yo quiero que ahora la base del rectángulo valga 30, ¿no? Le estoy haciendo más grande. ¿Cómo es que funcionan estos métodos modificadores? Como les decía, cambian el valor de alguno de los atributos. En este caso, ¿de cuál? De base. Entonces, lo único que yo tendría que hacer es decir, bueno, si mi intención es modificar, cambiarle el valor, primero necesito saber cuál es el nuevo valor. Es decir, double, nueva base. Ahí está. En este caso, tiene que coincidir con el tipo de dato que estoy tratando de reemplazar. Si en este caso la base es double, la nueva base tendría que ser también de tipo double. Lo que va aquí adentro es simplemente un reemplazo. Aquí ya les mencionaba cuando explicaba esto que cuando hay un igual es guardar un valor. Y si esa variable ya tenía algún valor, lo reemplaza. Entonces, ¿qué sucede acá? La base yo le voy a reemplazar y ahora va a valer este nuevo valor, ¿no? Esta nueva base. Y listo. Pero uno dice, yo acá siempre les estaba mencionando que cada método tiene que tener un tipo de respuesta. Y en este caso, ¿qué respuesta estaría esperando? ¿Un void? ¿Sí? Ya, está bien, perfecto. De seguro eso ya lo han avanzado con la listen. En este método en específico no se puede determinar una respuesta porque yo no estoy haciendo, por así decirlo, ningún cálculo. Entonces, en programación existe lo que viene a ser el tipo de respuesta void. ¿Qué significa void? La traducción literal sería como vacío, ¿no? Vacío. Pero para nosotros en programación va a ser cuando hagamos un cambio, ¿no? Un cambio o modificación. Modificación. Y es lo que hace este método, ¿no? Si es un método modificador, pues su intención es modificar. Entonces void. Yo no espero respuesta,
Lo único que espero es que haya un cambio, ¿no? Un cambio en algún valor, en algo. Si compilo, como ven, ha avanzado hasta acá todo esto, ya me lo ha revisado. ¿Dónde me ha detectado error? Acá. ¿Y qué es esto? Este método de acá también tiene un significado especial. ¿Y qué es lo que representa esto? Cuando un método empieza por get, es un método de acceso. ¿Eso qué representa? Como nuestra intención acá es programar un objeto del mundo real, tal vez en algún momento yo necesite saber sus datos. Tal vez los quiero mostrar, tal vez los quiero actualizar, yo qué sé, tal vez quiero poner una condición de que si el rectángulo es muy grande, entonces se muestra un mensaje, yo qué sé. Para eso yo voy a necesitar conocer los datos. Entonces, la función principal de estos métodos get, de estos métodos de acceso, es conocer el valor de algún atributo. En este caso, ¿de cuál? De color. Esa es su misión en la vida. Simplemente avisarme cuál es el color. Entonces, public, en este caso, color, ¿qué tipo es? Pues color, aquí eso nos dice. Entonces, color le pongo. Es lo que quiero responder, un color. ¿Y mi respuesta dónde está? Return. Y acá pongo el nombre de la variable. En este caso se llama color. Return color. Listo. Si ahora compilo esto, lo que va a pasar es de que me va a decir qué es color. Yo no entiendo eso. Lo que sucede acá es de que si se fijan, le voy a poner acá un espacio para que no me lo pinte. Si se fijan acá, el double me lo pinta de color rojito, el int también, el public está como que de un color medio color vino, algo así, ¿no? Void también está rojo, class está rojo, return está rojo, ¿no? Medio vino, medio moradito. Entonces esas palabras, estas de acá, son palabras que tienen un cierto significado en Java. Java, como todo lenguaje en la vida, incluso hasta el español tiene sus propias reglas, Java también tiene sus propias reglas. ¿Qué es lo que pasa con estos? Estos que empiezan con minúscula son los denominados tipos de datos primitivos, es decir, que yo los puedo usar directamente. Y estas otras de acá, como class, como public, como return, son palabras reservadas, es decir, palabras que dentro de Java tienen un significado bien concreto. Es decir, yo no las puedo utilizar cuando quiera, simplemente cuando Java lo necesita. ¿Qué sucede con color? Ahí color, como ven, pues no recibe ningún color, no está pintadito de nada, simplemente está de color negro. Pero lo que ustedes tienen que detectar es que empieza con mayúscula. Acá rectángulo también empieza con mayúscula. Entonces esa es la pauta que hay que seguir. Todas las clases deben, o bueno, no es obligatorio, pero deberían escribirse siempre con mayúscula. Entonces, ¿qué me está sugiriendo acá? Que yo necesito una clase llamada color. Ahí. Esta de acá la voy a compilar directamente porque no tiene nada. Y ahora si vengo acá, sí compila. ¿Y qué ha generado? Esta flechita. Tal vez la listen ya les he explicado, pero esa flechita punteada significa como que una relación. Un rectángulo tiene color, usa colores, ¿no? Está compuesto de colores, puede ser, ¿no? Y con eso se podría haber programado esto en Java, ¿no? O al menos ese ejercicio. Para las cosas que nos han pedido, ¿dónde está? Acá. Nos pedía que reemplacemos todos los guiones por las palabras que eran necesarias. En este caso, acá estos métodos necesitaban ser públicos, ¿no? ¿Por qué son públicos? Porque me permiten a mí de alguna forma cambiar los datos de mi rectángulo y de alguna forma también me permiten acceder, ¿no? Me permiten obtenerlos, revisarlos. El caso de void es cuando no obtiene una respuesta y acá en este caso la respuesta es un color, ¿no? Que es otra clase, que se había que crear. Lo que faltaría es acá arriba los atributos
bueno, el término que se usa es encapsulamiento. Aquí abajo lo voy a poner. Cuando nosotros hablamos de esa palabrita llamada encapsulamiento, es básicamente decir quién tiene acceso a algo, ¿no? ¿Quién tiene acceso? ¿A qué me refiero con esto? Imagínense ustedes, por ejemplo, con una plaza o un parque en la vida real. Esos son lugares públicos, son lugares a donde cualquiera persona puede ir, sea de donde sea cochabambino, sea de otro departamento, sea de otro país, son lugares públicos. Puede ir cualquier persona. Ahora imagínense en su casa, ¿no? O en la casa de su vecino. Si digamos fuera la casa de su vecino, ustedes no pueden entrar así por así, ¿no? Es como que propiedad privada, o no pueden ir a una calle cualquiera y meterse a una casa. Eso hasta es como prácticamente te van a ver como ladrón. ¿Por qué? Porque son propiedades privadas, son lugares privados a los que uno no puede acceder así por así. Ahora imagínense, por ejemplo, un regimiento militar, por así decirlo, ¿no? Un lugar militar. Ese lugar militar está bajo restricción, es decir, solo pueden entrar aquellos que tienen permiso. Aquí los voy anotando. El primer caso sería cuando es public, ¿no? Cuando todos pueden acceder. El segundo caso es cuando es privado, private, es decir, solo yo tengo permiso de usarlo, yo soy el dueño y nadie más. Es como con sus celulares de todos ustedes es como que privados, nadie puede utilizarlos. Y el último caso que les mencionaba como del regimiento militar se denomina protected. Ese de como que del regimiento militar, por ejemplo, si es que tal vez un ministro está haciendo una inspección, tiene permiso de entrar, su autoridad le otorga ese permiso. Si es que fuera un coronel, si es que fuera un sargento, tal vez que está ahí destinado, yo qué sé, ¿no? Entonces, bajo ciertas condiciones alguien tiene permiso, ¿no? Public sería todos acceden. Private sería solo yo accedo. Protected acceden bajo permiso. Entonces, los que nosotros vamos a utilizar, al menos durante la materia, son estos dos. Protected lo van a ver al siguiente semestre en elementos. Cuando aquí nosotros hemos puesto public, nuestra intención era que cualquiera pudiera utilizarlo, ¿no? Es decir, si en algún momento han creado un triángulo y necesitan tal vez agrandarle la base, cualquier persona tiene derecho a hacer eso, ¿no? Es como que si yo he podido crearme un triángulo, pues déjame cambiarlo, ¿no? Déjame modificarlo. Si yo he creado un triángulo, entonces déjame saber de qué color es, ¿no? Es como que le estamos otorgando esa facilidad de poder crear rectángulos, creo que he dicho triángulos todo este rato. Si hemos podido tener esa facilidad de crear un rectángulo, debería poder yo realizar estas tareas. Pero ahora imagínense con esto de las características, quizás no todas las que nosotros utilicemos sean, por así decirlo, modificables o sean conocibles, por así decirlo, sean obtenibles. Por lo tanto, es casi una regla no escrita, al menos dentro de programación orientada a objetos, que los atributos deberían ser siempre privados. Es decir, nadie que no tenga el permiso mío, puede utilizarlos, ¿no? Como con sus celulares. Entonces, todos estos deberían ser privados. Private. Ahí está. Y con eso compilo y ya estaría esta pregunta. Eso era lo que tenían que analizar.
Muchas de estas cosas no las hemos explicado durante el avance, quizás la Lisen un poquito les explicó de todo esto, de private, de qué es public, de qué es void, pero cada una de estas cosas tiene su significado, entonces le he tratado de explicar lo más rápido posible. Eso vendría a ser el ejercicio 3 y el ejercicio 1, que era el más largo de todos. A ver. El ejercicio 1 pues nos contaba acá una historia, que era la que había que programar, por así decirlo. ¿Y cómo programamos esto? Pues había que entender qué cosas nos pedían. Acá nos decía, en los últimos años y principalmente durante la época de pandemia, Cochabamba se ha visto envuelta en un problema de contaminación singular por la basura. Sus calles, avenidas y mercados se han inundado de todo tipo de basuras, generando riesgo alto de contaminación. Uno de los conflictos más recientes y que ha afectado a nuestra ciudad con el tema de la basura es el bloqueo de los padres de familia por la canasta estudiantil en la zona de Caracara, para presionar a las autoridades y cumplir sus demandas. No es la primera vez que obstaculiza el ingreso, el problema es que se deriva en la acumulación de basura en vía pública. Las estadísticas indican que alrededor de 400 toneladas por día están derramadas por cualquier lugar, constituyéndose en un grave problema de salud, no sé qué tal. En este contexto, por el momento, la Administración del Manejo de Basura ha decidido registrar el volumen de la basura entregada al botadero y la que no se entrega. Ok, en este tipo de ejercicios les van a contar una historia. Yo creo que ya todos la han leído más o menos. Aquí, ¿qué cosas habría que tener en cuenta? Primeramente nos dice, para ello se anota la información de los carros de recojo de basura. Entonces, cuando la administración llega a un caso, la administración debe preguntar si se hizo efectiva la entrega al botadero o no. Si se entregó, entonces la administración registra la basura recogida por el carro basurero como entregada. Lo que en el mejor de los casos significa que la basura se... Ya. Ok, entonces aquí la primera parte que nos menciona de que pues yo creo que todos al menos lo han debido ver en la tele, el botadero de Caracara, que los carros basureros pues recogen la basura y lo llevan hasta allá. ¿Qué es lo que uno, bueno, para qué es todo este ejercicio? Se quiere llevar como que un control, es decir, ¿has podido descargar toda la basura? ¿Sí o no? Tal vez estaba bloqueado, tal vez no. Entonces se quiere hacer esa pregunta y saber cuánto de basura han entregado. Si el carro estaba lleno, imagino que serán tal vez unas, yo que sé, 100 toneladas, ¿no? 10 toneladas tal vez, o algo así, o 1 tonelada, 5 toneladas, ¿no? Entonces se puede saber más o menos cuánto de basura han entregado. Sobre la información se puede indicar cuánta basura está aún en circulación dentro de la ciudad, la entregada no en el botadero, indicar el porcentaje que significa esta basura de entregada, Todo carro tiene una capacidad máxima de recojo, permite, ya, ok. Bueno, hablan de varias otras cosas más, a ver si esto me deja, ahí. La primera parte dice por el 10% del ejercicio, modela el problema identificando el nombre de las clases, los atributos y sus métodos. El 20% de los puntos, analiza e implementa la funcionalidad para registrar los datos de un carro en la administración, basura entregada, basura no entregada. Analiza e implementa la funcionalidad para cargar basura en un carro, ok. Analiza e implementa la funcionalidad para intentar entregar la basura del carro al botadero. Y ahí nos pone algunos ejemplos. Bueno, este ejercicio era prácticamente toda una historia y quizás dentro de todo lo que avanzamos muchas cosas no se llegaban a entender y no sabíamos tal vez qué hacer. Prácticamente teníamos que hacer ya toda la interacción como del problema del mundo real, como si fuera del problema del mundo real, lo que estuviéramos tratando de solucionar. Y primeramente había que identificar quiénes intervienen en este problema, qué es lo que hacen, qué se quiere preguntar, cuál es el objetivo. Entonces, en este problema que es el del botadero,
botadero. El punto de vista que se maneja es como que hacer un control a los carros para saber si han podido botar o no y saber, digamos esto, imaginariamente cuánta basura hay en toda la ciudad. ¿No? Imaginariamente les digo, porque en la vida real no es tan fácil. ¿Qué va a suceder con ese número? Uno quisiera saber si es que se ha podido recoger toda la basura o cuánta basura falta por recoger, básicamente. En este caso nos dice que hay que identificar el nombre de las clases, es decir, como que qué actores en el mundo real, ¿no? Están interviniendo en este problema. En este problema del botadero, pues uno de ellos sería tal vez el propio botadero, ¿no? Es un actor en este caso, para saber cuándo han botado basura y cuándo no. Luego los que recogen la basura, pues son los carros basureros. Ojo, desde el punto de vista, ¿no? de este enunciado. Ya les mencionaba hace un cacho. Primero hay que tratar de hacer lo que nos están pidiendo. No hay que prometer demasiado, ¿no? Porque aquí uno podría decir, pues hay gente que recoge la basura a pie nomás, o en sus bicis, o los que trabajan en los carros basureros, que son personas, en el botadero también hay más personas. No traten de complicar, no se compliquen más de lo debido, ¿no? Primero identifiquen aquellos que son como que los que resaltan más. De momento, estas dos vendrían a ser nuestras clases, es decir, los que van a resolver el problema, ¿no? Luego nos dice, analiza e implementa la funcionalidad para registrar los datos de un carro en la administración, basura entregada y basura no entregada. ¿Qué es lo que sucede acá? El botadero pues está administrado por ciertas personas, ¿no? Entonces el botadero tiene administradores. ¿Y qué es lo que se quiere? Que cuando un carro llegue al botadero, se pueda registrar cuánta basura fue entregada y cuánta basura no fue entregada. Entonces acá, al registrar la basura, pues, al registrar la información, si quiere saber basura entregada, basura no entregada, está. Eso es lo que se quiere saber. Si se fijan acá, básicamente es una acción, es lo que nos piden, una acción. Y cuando nosotros detectamos alguna acción, es un método, ¿no? Esto vendría a ser un método. Ahora la cosa es asociar esta acción con alguna de las clases que nosotros tenemos acá arriba. Es decir, ¿quién tiene que registrar a quién? ¿El carro se registra a sí mismo? ¿O el botadero se registra a sí mismo? ¿O el botadero registra carros? ¿O el carro registra al botadero? ¿En qué orden van? La cosa acá vendría a ser que se registre cuando un carro ingresa. Es decir, registrar cuando un carro está ingresando, ¿no? Registramos el carro. Esto es lo que nosotros tendríamos que programar básicamente. En el punto 3 nos dice analiza e implementa la funcionalidad para cargar basura a un carro. Aquí ya nos hablan un poquito más a detalle, por así decirlo, donde nos dice que en el carro se quiere cargar basura, ¿no? Basura. Ahora uno dirá acá, pero bueno, la basura, ¿qué tipo de basura será? Tal vez son escombros, son cajas, son tal vez un refrigerador, una bicicleta, nadie sabe, ¿no? Acá tengan en cuenta de que nuevamente ese concepto no se compliquen más de lo debido. Aquí en el ejemplo que nos dan, nos dice que a un carro se le quiere cargar 500, ¿no? 500.
¿Eso qué significa? ¿Significará 500 kilos, 500 gramos? No sabemos, pero aquí lo único que está haciendo es cargarle una cierta cantidad, un número. Entonces, aquí dentro de nuestra lógica, cada vez que nosotros carguemos, vamos a cargar algún número que puede representar en kilogramos, en toneladas, no sabemos. Pero para nosotros es suficiente representarlo con un número, ¿no? Luego, ¿dónde está? Luego, el paso 4 analiza e implementa la funcionalidad para intentar entregar la basura de un carro al botadero. ¿Qué va a suceder? Pues acá nos dicen, aquí hay que tener en cuenta que este registro sería como que lo hacen en la puerta, ¿no? Lo hacen en la puerta y te dicen, ok, ¿cuánta basura pues ha entregado? ¿Cuánta basura no ha entregado? Y el último punto, cuando dice que entregue la basura, yo imagino que el botadero, ¿no? El botadero tiene una cierta capacidad, ¿no? Porque no es infinito, una capacidad. Y que, pues, dado el contexto de nuestro ejercicio, puede estar abierto o no. ¿Qué pasa si un basurero trata de entregar, yo que sé, 1000 de basura y la capacidad ya está al máximo, es decir, no puede entrar nada más? Entonces, cuando un botadero, cuando un carro trate de registrar su llegada, va a decir, ok, basura entregada, 0, no he podido entregar nada de la basura que tenía. Basura no entregada, 1000. Eso es lo que tendría que decir. Pero cuando, por así decirlo, si el botadero está vacío y el carro trata de entregar los 1000 de basura, entonces significa que los 1000 de basura se salen del carro. El botadero, su capacidad va a ser más 1000, o bueno, menos 1000, porque ya ha sido utilizado cierta cantidad, ¿no? Ya está ocupada cierta cantidad, pero el carro llega vacío, ¿no? Queda vacío, por así decirlo. Entonces, en su registro, ¿cuánta basura ha entregado? 1000. ¿Cuánta basura no ha entregado? 0. Todo lo del carro se ha vaciado. Entonces, esa es la lógica que habría que seguir. En el registro uno ya pone los datos después de la acción. Y cuando uno entrega, es decir, entregar, acá cierta cantidad de basura, tiene que verificar de que no exceda la capacidad del basurero. O en primera instancia saber si el basurero está abierto o no. Tal vez está bloqueado, ¿no? Quién sabe, están ahí exigiendo que les den unicornios tal vez ahí a los de la zona y pues imposible, ¿no? Abrirlo, entonces no se va a poder entregar la basura. Por lo tanto, de acá, esta acción podría ser parte del basurero, ¿no? Del carro basurero que dice voy a intentar entregar esta cantidad de basura, o podría ser parte del botadero, ¿no? Que es como que está tratando de entregar este carro su basura, ¿no? Entonces él trata de ejecutarlo. Por lo tanto, esta acción de entregar se hace en el botadero, se entrega dentro del botadero. Cuando se registra un carro, se hace también en el botadero lo registra, porque eso es lo que dicen los administradores, quieren registrar. Y en el caso de cargar, pues se carga dentro del carro, ¿no? Entonces, esta sería una acción del carro. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de hacer, esa es la lógica que hay que seguir. Ahora, no sé si me alcance a programarlo, la verdad no creo, porque son 2 clases y hay que tener en cuenta todo eso. Pero la lógica de estas cosas que se les pide es esa. Hay que tratar de identificar cuáles son los que intervienen, quiénes son los que intervienen. En este caso habla de un botadero, del botadero de cara a cara, y de los carros basureros. Entonces los carros basureros también yo creo van a tener una cierta capacidad, ¿no?
no son infinitos, capacidad. Si ellos, por ejemplo, tratan de cargar y esa cantidad de basura sobrepasa la capacidad, entonces ya no se debería poder cargar, ¿no? Si es que llegan al botadero y tratan de entregar, por así decirlo, toda su basura, si es posible, entonces el carro queda vacío, ¿no? Toda la basura se ha descargado, entonces queda vacío. Para el registro de su llegada, tendría que registrar cuánta basura ha podido entregar y cuánta no. ¿Por qué? Imagínense que el botadero tiene una capacidad de, yo qué sé, 5.000, ¿no? 5.000. Esta sería su capacidad. Pero está 4.999 en uso, ¿no? Esto está usado. ¿Y ahora qué pasa si llega un carro con 10 de basura, ¿no? 10 de basura. ¿Qué pasa si trata de entregar? ¿No? ¿Qué pasa si trata de entregarlo? Entonces yo le digo a mi carro, intenta entregar, ¿no? Anda al basurero y trata de entregarlo. ¿Qué es lo que sucedería en este caso? No se puede vaciar todo el carro porque está lleno, entonces quizás solo se puede vaciar uno. Entonces esto queda con 9 y ahora esto ha aumentado, queda en 5.000, está a su límite, está totalmente lleno el botadero. ¿Qué es lo que se tendría que registrar? En el registro tendría que estar que este carro, ¿no? Que este carro entregó 1 de basura y no entregó 9 de basura. ¿Por qué razones? No sabemos, pero no ha entregado. Eso es lo que tendría que lograrse con todo este enunciado. Voy a tratar de resolverlo esto después de la clase y les mando para que lo vayan analizando y si tienen alguna consulta me preguntan. Toda esta lógica es la que habría que seguir. Son varias cosas que hay que controlar y de seguro muchas de ellas quizás de momento no se comprenden. Yo entiendo eso, me preocupa también porque hay varias cosas que necesitamos ir aprendiendo sobre la marcha. Pero bueno, espero hasta ahí se haya entendido. No sé si tienen alguna consulta más, algo que quieran tal vez preguntar. Ninguna, Inge, gracias. Está bien. Bueno, no hay de qué. A los que han enviado su práctica de auxiliatura, les va a llegar yo creo su nota hasta la noche. ¿Ok? Voy a terminar de revisar durante la tarde, así que esténse atentos nomás. Eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias por haberme acompañado. Les dejo ir a almorzar. Un gusto. Chao, chao. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego. Que les vaya bien. Chao, chao.